Y el viernes tuvimos una exposición donde se nos hablaron, se nos habló de una manera muy práctica, ¿sí? Muy bíblica, de lo que el Señor entiende, y de tener herramientas y de tener conocimiento, porque tenemos que saber, conforme dice la palabra, lo que estamos hablando, qué es lo que dice la palabra sobre la restauración, qué actitudes, qué motivaciones, qué caminos tomar, qué debemos de hacer, ¿sí? Y hoy vamos a recordar un pasaje muy conocido, y a través de este pasaje vamos a recordar algunas partes, pasos, ¿verdad? Pasos para que tu vida, la vida de la congregación, ¿sí? Pues se vuelva a Dios, y allí en áreas donde se necesitan, ¿sí? Porque Dios siempre tiene ese eterno llamado de venid a mí, ¿verdad? Dios tiene un propósito hermoso y estamos en ello. Yo te voy a pedir, por favor, que vengas conmigo al primer libro de Reyes, Primera de Reyes. Vamos a leer un pasaje muy conocido, en el capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer a partir del verso 20. Vamos a recordar una pequeña historia que nos sirva de introducción a lo que luego tocaremos, reflexionaremos brevemente sobre ellos. Y a partir del verso 20 nos cuenta una historia, ¿sí? El encabezamiento es Elías, el profeta Elías, y los profetas de Baal. Profeta Elías, profeta de Dios, y Baal, uno de los dioses, ¿sí? De los ídolos a los que en tierra cananea se servía. Y dice, entonces Acab, el rey Acab, convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Dios, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Desenó pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey. Y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Dios. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois más numerosos, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y los prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre de ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo,
acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Dios que estaba arruinado. Cierra tus ojos, Padre, muchas gracias. Te hemos podido cantar, alabar con libertad. Libertad de la que traíste a nuestra vida, esa libertad interna, Señor, que nos libró del pecado, de la culpa, que trajo paz, esperanza. Y gracias por este lugar, Señor, porque nos podemos reunir en tu nombre y libremente cantar a tu nombre, escuchar tu palabra, edificarnos juntos. Ahora rogamos, bendito Dios, que el propósito que tú tienes con esta palabra se pueda cumplir en cada uno de los que aquí estamos, Señor. Y que a través de ellas tú afirmes, fortalezcas, traigas luz, sabiduría. A través de ella tú nos acerques a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote gracias por todo. Amén y amén. Sirva esta historia de introducción de lo que estaba ocurriendo y nos vamos a quedar, sí, con dos versos que nos sirvan de introducción, de entrada a lo que hoy vamos a comentar. Y el primer verso es cuando el rey convoca y el profeta, que hablaba de parte de Dios al pueblo de Israel, da en la tecla de lo que le estaba ocurriendo al pueblo. Y le dice en el verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo, como tenía el corazón dividido, como no estaba afirmado donde tenía que estar afirmado, como la fe la tenía dubitativa, no respondió absolutamente nada. Esto es algo muy corriente en la historia del pueblo de Israel. Cuando entran en la tierra prometida, cuando entran en Canaán, cuando Josué los introduce en esa tierra que ya había prometido, como dice la palabra, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los padres de Israel, hay un momento en el libro de Josué, libro que algunos comentaristas lo enuncian como la victoria de la fe. Resulta que al final del libro Josué tiene que convocar al pueblo y decirle, mira, haced lo que queréis. Si queréis seguir sirviendo a los dioses de Egipto, hacedlo. Y resumiendo aquella parte dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y los instó de alguna manera a que tomasen una decisión en su corazón. ¿A quién vais a seguir? Porque todavía estaba eso en el corazón. El viernes se nos habló sobre la restauración y un problema que siempre ha habido en el pueblo de Israel. Y es ese claudicar a dos pensamientos, ese tener el corazón en dos lados. Y el problema que tuvo Israel cuando Dios le dijo, mira, cuando yo te introduzca en la tierra que fluye leche y miel, en esa tierra que yo te prometí, no sigas a los dioses de los que habitan allí. No te mezcles, no te juntes, porque eso te va a traer ruina, parafraseando. Y el problema de Israel es que al mezclarse, trajo la ruina que trajo. Es más, la división del reino comienza en un rey muy bendecido, como era Salomón, pero que se arrodilló por mezclarse, por hacer alianza, llámese políticas, económicas, de lo que quiera, con las hijas de otros reyes, etcétera, etcétera, inclinó su corazón, dobló su rodilla a otros dioses y al final
como consecuencia, vino la ruina para el pueblo de Israel, dividiéndose en dos reinos. Amén. Conocemos un poquito la historia. Pero ahora con Acab vuelve, porque Acab se casa con una mujer que seguía, adoraba a Baal, que tenía sus profetas, alimentaba a sus profetas, alimentaba y sostenía esos ministerios, y el pueblo estaba totalmente dubitativo, claudicando entre dos pensamientos. Tenemos que tener muy claro dónde está nuestra fe. Amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tenemos que tener una relación limpia, sencilla, sincera, honesta, y tener claro dónde estamos. Porque es algo muy humano. Hoy no están los ídolos como Baal, pero sigue habiendo ídolos en esta sociedad. El dinero es todo un ídolo. Y no vamos a entrar por ahí. De manera que, como hemos leído, Elías tiene que retar, tiene que desafiar al pueblo y decir, bueno, vamos a ver quién es Dios. Entonces coge a los profetas y, conforme la costumbre de aquel tiempo, conforme los mandamientos, cómo se acercaban ellos a hacer sacrificio, y dice, bueno, pues coger un buey, despedazarlo, prepararlo en vuestro altar, pero no le pongáis fuego. Y yo voy a hacer lo mismo, y aquel que responda, ese será Dios. Conocemos la historia, ¿verdad? Entonces el pueblo dice, vale, bien dicho, que responda quien verdaderamente es Dios. Los profetas de Baal hacen todo, como hemos leído, hacen toda la parafernalia, cortan en trozo el buey, preparan el altar y empiezan, bueno, ya lo hemos visto, a rajarse, Baal, Baal, y Baal no responde, porque Baal no es Dios, solamente hay un Dios, el creador de todas las cosas, amén, que se dio a revelar, se reveló, se descubrió en su Hijo Jesucristo, amén, porque Jesucristo es Dios, sigue siendo Dios. Y hay un segundo versículo que nos da paso a lo que ahora vamos a hablar. El altar, por otro lado, tiene que ver con ese lugar de consagración, tiene que ver en el Antiguo Testamento con ese lugar de pacto, con ese lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Hoy en día, ¿sí? El templo somos tú y yo, y la presencia de Dios se hace real cuando nos acercamos a Él por los méritos de Cristo. Amén. Pero hoy en día, tú y yo debemos también consagrarnos. Hoy en día debemos de vivir conforme Él nos dice en su palabra y ser esas ofrendas vivas, ser esos testimonios vivos de que Dios es real en nuestras vidas. Amén. Y Dios hoy en día sigue pidiendo de nosotros ese compromiso, ese pacto de amor, esa deuda de amor. Lo seguimos, lo servimos, porque hay una deuda de amor aquí en nuestro corazón. Amén. Tienes esa deuda de amor con aquel que te salvó, y por eso le sirves, y por eso le adoras, por eso le sigues, y por eso tu vida la apartas, para hacer su voluntad y para agradarle. Aquí delante tenemos sitio, ¿sí? Pablo, si las acompañas, aquí delante tenemos sitio. Y hay un segundo versículo que vamos a leer, ¿sí? Que es el último que hemos leído, donde nos da entrada a lo que sí vamos a hablar ahora. Y dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. La seguridad que tenía el profeta, de que, como le dijo al rey en su momento, vive el Señor en cuya presencia estoy. ¿Tú tienes la certeza de vivir en la presencia de Dios? Amén. Amén. Ay. Amén. Yo vivo en la presencia de Dios, porque Cristo vive en mi corazón. Y si fallo y peco, me arrepiento, me vuelvo a Él de todo corazón, porque Él es bueno y misericordioso. Pero la presencia de Dios es real en mi vida, mi Dios es real.
Cuando yo me convertí había una cantante cristiana que se llamaba Donna Hightower, que tenía una canción que se llamaba Mi Dios es real. ¿Sí? Me bendecía mucho escucharla. Y dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Que el Señor traiga bendición a su palabra. Y ahí vamos a ver a través de estos versos, ¿sí? Vamos a ver rápidamente unos principios. Volvemos a repetir, si el altar tiene ese significado, ese símbolo de consagración, ese símbolo de, ¿verdad?, de la presencia de Dios, donde los hombres pactaban con su Dios, donde traían sus ofrendas, sus sacrificios. Hoy en día, ver en qué parte de nuestra vida, qué áreas están en ruinas delante de Dios. En lo personal, se nos hablaba el viernes de un legado que tenemos como iglesia, que aún no siendo padres, por aquí hay niños y nosotros con nuestro testimonio debemos ser piedras de ayuda, ¿verdad? De que esos niños, estos jóvenes, puedan ver en nosotros que Dios es real. Tratar, ¿verdad?, la responsabilidad de pasar ese testigo. Y también hablábamos que no podemos como congregación hacerlo sí en nuestras respectivas familias, allí donde estamos, donde vivimos. La responsabilidad de los padres a sus hijos. Luego los hijos crecerán y tomarán sus decisiones. Pero aún tomando sus decisiones, nos unimos al clamor de padres que dice, mi hijo ahora no te sirve, pero Señor, tráelo a ti, tráelo a ti, tráelo a ti. Amén. Y tú poner tu parte. Y tener la responsabilidad, ser consciente de la responsabilidad de dejar ese legado que comienza en la familia. Pero claro, la familia comienza cuando tú comienzas. Si tú no tienes una relación sencilla, sincera, limpia, auténtica, verdadera, real con Dios, no puedes transmitir a tu familia lo que tú no vives. Estábamos hablando de que un ciego no puede guiar a otro ciego. Tú no puedes llevar a alguien a Dios si tú no vas a Dios, si tú no sabes cómo vas a Dios, si tú diariamente no lo vives. Tú puedes enseñar ritos, liturgia, sí, venga al culto y ahora se canta y ahora se ofrenda, sí, todo eso está muy bien, pero si tú quieres llevar a gente a los pies de Cristo, tú tienes que saber ir a los pies de Cristo, tú tienes que vivir, ¿verdad?, de alguna manera a los pies del Señor. Entonces tú sabrás qué es lo que le dijo, lo que le dijo cuando se acercaron a Jesús. ¿Dónde moras? Venid y ved. Y luego los discípulos llamaron a otros discípulos, ven, hemos encontrado al Mesías. Amén. Y ahora se nos dan aquí unos pasos para que ese altar, tanto en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional, porque tenemos como congregación un propósito y como una identidad que Dios nos ha dado, somos luz aquí en Vigo, Dios nos ha puesto en Vigo por algo, te ha puesto en lo personal, ha puesto tu familia, cuando vas a recoger a tus hijos al colegio, compartes y como congregación. Esta congregación ha sabido dar testimonio durante los 50 años que se cumplen en este 2019 de existencia, ha sabido dar testimonio en la ciudad de Vigo. Y mientras Dios nos tenga de pie, tenemos que seguir dando testimonio de que Dios es real. Amén. Y rápidamente vemos unos principios. Y en el verso 31, 32 y 33 leemos,
Dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieren 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Hay aquí un principio muy claro que se nos está enseñando. Y es el principio del esfuerzo. Es el principio del esfuerzo. Nada nos viene, perdóname la expresión, por el arte del birli-birloque. Nuestro caminar en el Señor, nuestro levantar en nuestra consagración, nuestro servicio, nuestra vida de oración, conlleva esfuerzo. Esfuerzo diario. ¿Amén? Bueno, hay 2 o 3 amén, menos mal. Dios, luego lo veremos, siempre va a poner su parte, pero tú tienes una parte que poner. Si aquí no hubiera un hermano o una hermana que cogiese la carga y se esforzase en venir cuando tú no vienes a limpiar los baños, ¿cómo estarían hoy los baños? Y eso, déjame decirte, de mística trascendente no tiene nada. Eso es un cubo, una fregona y 2 manos que limpian. Eso se llama esfuerzo en el servicio. Si eso lo transmitimos a todas las áreas de tu vida, hay algo que tú tienes que tener muy claro, y es tu esfuerzo. Para restaurar, dice que Nehemías se puso con las distintas familias, lo organizó todo muy bien, pero allí se tuvieron que poner a currar, y a currar de lo lindo. Tú no puedes hacer así, ¡pam!, y ahora tu casa ya está limpia. No. Es lo mismo en tu vida. Si tú has descuidado tu tiempo devocional, tú tienes que hacer el esfuerzo y tener la disciplina bien entendida de volver a restaurar ese tiempo devocional. Decir, bueno, ahora este tiempo de tal hora a tal hora lo tengo para meditar en su palabra. Lo tengo para entrar en oración con Él, para hablar con Él, derramar mi corazón y para también aprender a escuchar su voz. Estábamos este verano, Marjorie y yo, ministrando en un lugar que nos invitaron y estábamos hablando de esa relación. No era esta palabra, era otra, pero estábamos hablando de esa relación. Y al final, pues, una hermana vino a charlar con nosotros. Mira, a mí es que lo que me pasa. Digo, mira, empieza con 15 minutos. Pero disciplínate. Si tú no hablas con tus hijos, no sabrá lo que le ocurre a tus hijos. Si el marido no habla con la mujer o la mujer con el marido, no sabrá lo que le pasa al uno al otro. Tiene que haber una comunión, una interrelación. Empieza por ahí. Yo puedo hablar con muchos padres aquí que cuesta muchas veces tener ese ratito de ese altar familiar. ¿Por qué? Porque los niños están que si los dibujitos o con otras cosas o el cansancio, vengo cansado, son tantas cosas. Pero reunirte diariamente y transmitir tu fe a tus hijos, eso requiere un esfuerzo y una dedicación. Estaba mirando el otro día un programa muy conocido donde estaban haciéndole una entrevista a un médico, le llaman Doctor Milagro, se lo llaman reconociendo su labor, y es un hombre que tiene un equipo, es un buen cirujano, pero que él, en vez de trabajar mucho para tener posesiones o posición social, etcétera, etcétera, el X meses al año se va al África, se va allí a lugares donde no hay nada, donde los enfermos están por las calles y él opera gratis, gratuitamente.
Dice que le acompañan su mujer y sus hijas con su equipo de cirujanos y los aparatos, etcétera, etcétera. Y está haciendo mucho bien. Y cuando el entrevistador le pregunta, dice, bueno, ¿qué le dirías tú a tus hijas? Están aquí hoy con nosotros, ¿qué le dirías? Lo que él contesta es, esfuerzo, que se esfuercen, que esto no viene de la nada, esto viene del esfuerzo. Podría, ¿verdad?, decir otras muchas cosas, pero lo que él ha entendido y el éxito o parte del éxito de lo que él hace es esfuerzo. Es poner los talentos, las habilidades que él tiene al servicio de los demás, haciendo el bien que hace. En un lugar donde no se trata qué dieta voy a tener mañana o pasado, sino si mañana voy a comer o no voy a comer, decía. ¿Verdad? Es una manera, una cosmovisión totalmente distinta a la nuestra. Nosotros decimos, bueno, esta semana, el lunes pescado, el martes carne, allí no. Hoy como, mañana no sé. Y si me duele la cabeza no hay ambulatorio ninguno. Y ahí están los enfermos por las calles. Y el legado que él le dejaría a sus hijas, esfuerzo. Conciencia de que en la vida todo lleva su esfuerzo. Tú no puedes levantar tu relación con Dios con toques de varitas mágicas. Bueno, el Señor sabe todas las cosas, claro que lo sabe. Tú eres el que no te estás enterando. Tú tienes que poner tu parte, tu esfuerzo. Y a esta hermana le dijimos, bueno, comienza diariamente. Si ahí es donde te ha tocado el Señor, comienza, dale 15 minutos al día. Por la mañana, al mediodía, por la noche. Dale un tiempo donde tú te paras, donde tú abres la palabra, donde tú lees. Hay veces que fluirá de una manera porque hay etapas y etapas y días. Pero toma esa buena costumbre, toma el buen hábito de tener una relación diaria, verdadera, sencilla. Aprende, debemos de aprender a saber escuchar, a tener sensibilidad, estar ejercitados en saber escuchar la voz de Dios. Cuidado con las voces. Y a saber interpretar y a saber esforzarnos en interpretar verdaderamente su palabra. Amén. Así que vemos a Elías que lo primero que hace es coger empezar a coger con el sol de aquel tiempo, se llevó todo el día con el sol que estaba pegando. Coger las piedras, ir limpiando, ir haciendo el surco, ir cortando madera, ahora coger el buey y cortar. Ese era esfuerzo. Ahí no estaba él hablando en lengua, perdóname la expresión. No estaba ahí dando profecías, no. Ahí no estaba dando una palabra de parte de Dios como profeta, no. Ahí lo que estaba era currando, esforzándose para restaurar el altar de Dios que estaba arruinado. Y tú y yo tenemos que tener muy claro que si yo quiero servir al Señor, tengo que salir de mi zona de confort, como se dice últimamente. Y saber que no es aquel el que lo va a hacer, lo voy a hacer yo. Yo voy a ser el que me voy a comprometer. No, pastor, pero yo sí, para dar una palabra el domingo sí, pero para otra cosa... Bueno, pero perdona. Hay un ejemplo, yo no sé si otras veces lo he puesto, yo creo que sí, porque me llamó la atención el testimonio de esta hermana. Vino a Madrid a hacer un curso, era fiscal y vino a hacer un curso por la Menéndez Pelayo. Era de nuestras iglesias, en un país centroamericano. Y lo primero que hizo, se puso en contacto con nosotros y me dijo, por favor, llame usted a mi pastor. Llamé a su pastor. Hermano Zapata, póngalo usted a trabajar. No tenga miedo con ella. Es una hermana fiel. Bueno, pues gloria a Dios. Lo primero que esa hermana hizo cuando vio el beneplácito de su pastor que había hablado conmigo
fue estar el primer tiempo en la iglesia barriendo y fregando. Ella se hizo cargo de la limpieza del local, fiscal. Vino aquí a su máster. Era miembro de la junta de su iglesia, una iglesia grande, yo estaba allí predicando, una iglesia de más de 300, 400 miembros, miembro de la junta. Sabía perfectamente predicar la palabra porque llevaba mucho tiempo. Era abogado, pero lo primero que hizo fue decir, no, los anillos no se me caen. Yo me correspondo este primer tiempo, luego hizo amistad, una amistad que todavía perdura con mi mujer, y se iban a los campos de baloncesto a buscar chavales y chavalas, a testificarles de Cristo. Y ahí venían los chavales, y a trabajar, y ahí casa por casa, e ir a buscarlos, y a trabajar con ellos. Hicimos un campamento, uno de los campamentos que hicimos, que vino Carlitos Fumero, y cuando los vio se asustó. ¿Y dónde me he metido? Eran pandilleros. Pero el poder de Dios vino sobre sus vidas. Y salvaron. Algunos se salvaron, otros no siguieron. Pero se esforzó, trabajó. Amén. Así que el primer principio que nos enseña esta palabra a través de Elías es el esfuerzo. Elías no empezó a profetizar. Elías empezó a coger piedras, a limpiar, a hacer un surco, a cortar el buey y a llenarse de sangre del buey, etcétera, etcétera. Perdóname la expresión, a pringarse. Es lo que hizo Elías. El esfuerzo, el fruto de la paciencia, todo el día dando el sol. Él podía decir, bueno, espérate, yo soy el profeta de Dios. A ver, tú y tú y tú. No. Hay un segundo principio. Los versos 34 y 35. Dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, sobre el sacrificio y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Parece o puede parecer un Elías, un profeta presuntuoso, presumido, bravucón. Pero a mí lo que la palabra de Dios me enseña es que Elías puso en práctica su fe. Él tenía muy claro que Dios era el único Dios y que Dios tenía poder para glorificarse en esa situación, para enviar fuego de lo alto. Y dijo, no, esto llenarlo de agua, volverlo a hacer una y otra vez, que cuando la mano de Dios se glorifique, nadie tenga duda, ni nadie pueda decir que Dios no es Dios. Y a tu esfuerzo tú y yo le tenemos que añadir esa fe. La vida cristiana es una vida de fe, donde tú pones tu parte, pero confiando y creyendo en aquel que es fiel y es poderoso para cumplir lo que promete. Lo que para ti y para mí parece imposible, para Dios es posible. Amén. Y poder ver la mano de Dios en tu vida. El autor de Hebreos lo dice muy claro, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Pero no solo eso, sino que es merecedor de sus galardones, de sus promesas. Yo me acerco creyendo no solo que Dios existe, sino que esa palabra es para mí. Esa promesa Dios me la ha dado y Él me ha dicho que no me dejará, que no me desamparará, que Él es fiel. A pesar de mis infidelidades, Él sigue siendo fiel. Y con esto no te animo a que sigas siendo infiel, ¿no? No. Como decía Pablo, pecaremos para que la gracia de Dios en ninguna manera. Pero creer en las promesas de nuestro Dios.
Caminar, Señor, no sé cómo vamos a salir de aquí, pero yo voy a seguir caminando a tu lado, creyendo que tú lo vas a hacer. ¿Cómo? No lo sé, pero lo vas a hacer. O si no lo haces, me vas a dar una salida, porque tú siempre has sido fiel. Muchas veces lo que pasa es que Dios parece que nos lleva al límite, ¿no? No, simplemente es nuestra condición. Él tiene sus tiempos que son perfectos para nuestra vida. Pero a tu esfuerzo le tienes que añadir esa fe. Creer que Dios lo va a hacer. Creer que esa promesa es para ti y es para mí. Estábamos hablando de los hijos y conozco a muchas hermanas, aquí en Vigo y fuera de Vigo, que siguen orando por sus hijos, porque un día tomaron su camino, pero siguen orando, creyendo en las promesas de Dios. Todavía no lo ven con sus ojos, pero con los ojos de la fe siguen orando, siguen creyendo. Todos los ministerios, todas las cosas hermosas que Dios ha hecho con personas como tú y como yo, ha sido a través de la fe. Por la fe, hablando de esos 50 años, nuestros hermanos, los pastores Goitía y su esposa Lidia, con 4 niños, lo dejaron todo, sin saber dónde venían. Pero Dios le había dicho, te necesito en España. Aleluya, aleluya. Y yo me he beneficiado de ese paso de fe. Yo he sido beneficiario y no tenía ni idea. Pero gracias a su ministerio, yo estoy aquí hoy predicándote la palabra. Y si los dejamos a ellos, te pueden contar una y otra y otra y otra. Es la fe puesta en acción. Creer a Dios. Pongo mi esfuerzo creyendo que Él va conmigo, que Él va a obrar. Y cuando las cosas se ponen muy complicadas, descansar o tratar de descansar y de seguir confiando en aquel que todo lo puede. Amén. Y hay un último paso que vemos aquí, en el verso 36 y 37. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Dios, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios y que te vuelves a ti, y que vuelves a ti el corazón de ellos. Y ahí yo lo que veo es temor de Dios, en el sentido de reconocimiento. El temor de Dios, lo sabemos, no es miedo, no es terror. Es saber a quién te estás acercando, ser consciente de a quién te acercas. Había un joven que me decía, quizás lo he dicho aquí otras veces, no, pues yo digo eso y me acerco a Jesús, pero es que tronco, y digo, espérate. Jesús no es tu tronco. Tú te puedes expresar así, pero Él no es tu tronco, Él es Dios. Hay una alabanza que me gusta, no sé si el grupo se llama Alabastro, no lo sé, cuando está hablando de la belleza incomparable de Jesús, está describiendo de alguna manera lo que es Apocalipsis, el capítulo 1, a partir del verso 15, cuando Dios tiene una revelación nueva, Cristo tiene una revelación de cuál es su posición ahora delante del apóstol, y dice que vio uno semejante al Hijo del Hombre, el pelo, el bronce bruñido, etcétera, una serie de cualidades, que abría su boca como estruendo, sus ojos como fuego. Jesús le estaba manifestando al apóstol Juan dónde estaba, en qué posición, quién era.
Y una, está en la letra se basa de esa canción, de ese coro, que es bonito, es hermoso. Una de las expresiones que tiene, que a mí me gusta, es la temible belleza de Jesús. Y me conmueve, y me quebranta, porque describe, Jesús es bello, pero la temible belleza del Señor. Cuando Dios se ha manifestado, bien en teofanías en el Antiguo Testamento o ahí en el Apocalipsis, sus siervos, los que lo han visto, han caído al suelo lleno de miedo, lleno de temor. Es más, se acercó Jesús y le tocó en el hombro, no temas, yo soy el alfa, el omega, etcétera, etcétera. Elías se acercó con reconocimiento de a quién se estaba acercando, y no todos podemos olvidar, tú y yo, lo que es el temor de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría de Dios, saber a quién te estás acercando. Porque muchas veces malinterpretamos cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no os llamaré siervo, llamaré amigo. No, mi amigo, sí, espérate. Es tu amigo, pero es Dios, Y es tu amigo cuando tú caminas a su lado. Y cuando tú haces y obedeces a aquel que es Señor, que es dueño. Entonces tú puedes entrar, por llamarlo de otra manera o de alguna manera, en una relación, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios dice, a mi amigo Abraham, le revelaré yo a mi amigo Abraham, sí. Puede haber esa relación, y así le dijo a sus discípulos. Pero los discípulos reconocieron que él era el Señor. Y en Pedro, en Pablo, en todos los apóstoles, había un temor y una reverencia santa de quién era Jesús. Jesús no es cualquiera. Jesús es Dios. Que Él te dice en su palabra, acércate con confianza, por los méritos de Cristo, no te olvides, no por los tuyos, por los míos. Por su gracia. Y que nos acerquemos con confianza, que confiemos, sí. Pero Dios es Dios. Y no podemos nunca, ni en lo personal, ni como congregación, perder de vista el temor de Dios. El reconocimiento, la reverencia, a quién le estamos cantando, a quién le estamos sirviendo. Por eso hay unas pautas. Aquí no se puede venir de cualquier manera a ministrar como a cubrir una actividad más. No. ¿Cómo está mi vida? Yo no puedo acercarme de cualquier forma, ni acercarnos aquí, venga, vamos. No. Viva la Pepa, no, perdona la expresión. Nos estamos acercando a aquel que dice la palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener ni tampoco el universo. No nos estamos acercando a cualquiera. Si vamos con respeto a un comisario, a un alcalde, no te digo nada si fuéramos al rey de España, vamos con un respeto, con un reconocimiento, no podemos ir de cualquier manera. Es verdad que Él nos dijo, vosotros oraréis así, Padre, por la cercanía que Él te da, el amor, Él nos ha engendrado en Cristo Jesús, nos ha dado una nueva vida, pero Él es Dios. Él es Dios. Y en ti y en mí tiene que haber ese temor santo, ese reconocimiento. Y así se acercó Elías. Señor, tú que eres el Dios, tú que le prometiste a nuestros padres, a Abraham, etcétera, etcétera, se acercó no se acercó con bravuconería, se acercó con reverencia, oró con reverencia, con reconocimiento de a quién me acerco. Yo pongo mi esfuerzo, claro que sí, yo pongo mi fe en práctica, pero el temor de Dios nunca puede faltar en la iglesia, porque si no estamos perdidos, Entonces esto se convierte en la asociación religiosa o pseudo-religiosa, iglesia tal y cual, pascual. Pero la iglesia de Jesucristo no puede perder nunca el temor de Dios. Tu vida y mi vida no puede perder el temor de Dios. El reconocimiento de quién es, de su palabra es santa.
de que su palabra es verdad. Estaba leyendo, siempre uno tiene un libro en la mesilla, ¿verdad? Y este era un ministerio que fue a visitar a la cárcel a otro ministerio que se levantó mucho, estamos hablando de Estados Unidos, pero que falló, que con las finanzas metió la mano donde no debía. Y en ese momento, ese ministerio, no voy a decir nombres, estaba en la cárcel. Y ahora, este evangelista que va a visitar al que estaba en la cárcel, le dice, ¿cuándo dejaste de amar a Jesús? ¿Cuándo dejaste de amarlo? Y la respuesta a mí me sorprendió, porque le contestó, no, por su nombre, a este evangelista, yo nunca he dejado de amar a Dios. Yo siempre he amado a Dios. Yo lo que perdí fue el temor de Dios y por eso me metí a hacer lo que hice. Tú puedes seguir amando a Dios. Conozco mucha gente que ha metido la pata. Yo también la he metido. Y no hemos dejado de amar a Dios. Pero cuando tú y yo perdemos de vista el temor de Dios, entonces es cuando hacemos lo que no debemos. Porque la palabra de Dios nos cerca y pone una vereda a nuestra vida. Cuando Dios te dice, no hagas esto, es por tu bien. Cuando Dios te dice, haz esto, es por tu bien. No lo dice de manera caprichosa. No lo dice como diciendo, bueno, yo soy el Señor y aquí hay... No. Puedes entender o no entender muchas veces. Pero tienes que tener la confianza en tu corazón que cuando Dios te pide algo o te dice no hagas o haz, es por tu bien. Seguro, entiendas o no entiendas. Y que tu vida agrade a Dios por ese reconocimiento. Él es Dios, Él me salvó, Él es mi Señor y yo decido seguirlo sin olvidar quién es Él. Amén. Sin olvidar de quién es Él. Y la iglesia nunca puede perder de vista el temor de Dios. Aquí no venimos a hacer cualquier tipo de fiesta, no, aquí venimos a celebrar su nombre, a gozarnos, a exaltarlo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Y tener conciencia de eso. Aún así, muchas veces... palabras, actitudes, motivaciones que no agradan a Dios, que muchas veces nos portamos como niños malcriados, aún así Dios nos soporta, Dios nos ama, Dios nos cubre con su amor. Pero el transgredir su ley, su palabra, el perder de vista el temor de Dios, en la obediencia a su palabra, eso trae consecuencias. En lo positivo y en lo negativo. Amén. Y por último vemos, y sí le voy a pedir a Alicia y si Marta pueden venir y acompañarme. Que ante estos principios que la palabra nos da, cuando tú pones tu parte, Dios siempre pone la suya. Amén. El pueblo estaba entre dos pensamientos, como muchas veces, esa es la condición humana. Elías de parte de Dios desafía, porque el altar de Dios, la consagración, el pacto, estaba arruinado. Y la palabra de Dios nos da unos principios que tienen que ver con tu esfuerzo. Tú quieres adorar al Señor, sírvelo. Muchas veces equivocamos la adoración con cánticos lentos. La adoración es servicio. Y eso lleva tu esfuerzo. Salir de tu comodidad. Negarte a ti mismo.
poner tu parte en todo lo que Dios dice. Se trata de poner tu fe en práctica, mas el justo por la fe vivirá. Creyendo a su palabra, creyendo sus promesas, confiando, lo vea o no lo vea. Ya sabemos lo que dice la palabra, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Y tu vida y mi vida se deben de conducir siempre con temor de Dios, con reconocimiento de quién es Él, a quién le sirves, a quién le llamas Dios, por qué le llamas Dios. Porque Él fue una cruz a pagar lo que tú y yo no podíamos pagar. Y por eso le sirves. Como decía Pablo, tengo esa deuda de amor. Y por eso dio su vida. Cuando Elías puso en práctica esos principios, dice el verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, perdón, eso ya lo hemos leído. Cuando en el 37 dice, respóndeme, Señor, respóndeme, como hemos leído, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el único Dios y que tú te vuelves a ti, al corazón de ellos. Cuando terminó de orar, dice, entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Yo no sé si tú te acuerdas de una anécdota que nuestro hermano, el pastor Goitía, nos contaba de un matrimonio que iba en el coche camino del abogado para separarse. Los que llevan tiempo seguro que conocen esa anécdota. A mí siempre se me quedó en el corazón. Y camino pararon el coche. Y de alguna manera se humillaron y dijeron, vamos a orar al Señor. Y con una oración sencilla reconocieron que se habían faltado al respeto, que se habían faltado el uno al otro, que le habían faltado a Dios y que esa situación en la que estaban era porque ellos se lo habían buscado. Se tomaron de la mano, hicieron una oración y de repente, ahí está el pastor, que lo sabe, cayó poder de Dios sobre ellos. Empezaron a llorar. Se pidieron perdón. Ya el coche no siguió camino del abogado. Volvieron a casa. Allí se arrodillaron y empezaron a restaurar sus vidas en lo personal, como matrimonio, en lo congregacional, conforme los principios de la palabra de Dios. Y nos contaba el pastor Goitía que terminaron teniendo un programa de radio enfatizando en los matrimonios, que bendijo a muchos matrimonios. Dios usó sus vidas. Y yo te animo ahora que reflexiones un poquito, que dejes que el Espíritu Santo hable a tu pensamiento, hable a tu corazón. ¿Dónde tienes que restaurar? ¿Dónde tienes que esforzarte?
¿Qué decisiones tienes que tomar que sean conforme a su palabra, que lo agraden a Él, no que te agraden ya tanto a ti, a Él, a Él? Recuerda, es tu Padre, es tu Dios que te ama, que dio su vida por ti. Y que hoy tomes una decisión en lo personal, en lo familiar, como congregación. A lo mejor hay tiempo que el Señor te está diciendo: sirve aquí, ponte, da tu tiempo. Ofrenda parte de tu tiempo en hacer algo por tus hermanos. No lo sé, pero requiere de tu esfuerzo. Requiere de que tú pongas tu fe en práctica y que no te olvides nunca a quién le estás sirviendo. Que reconozcas diariamente que Jesucristo es Dios, que no es cualquiera. Que lo más hermoso y lo más grande que tú y yo tenemos es esa salvación tan grande que Él nos dio. Por gracia, por pura gracia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y si el grupo de alabanza quiere terminar esta parte con una alabanza, vamos a terminar adorando su nombre, cantándole a Él. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti para pedirte perdón las veces que hemos claudicado, que hemos mirado de otro lado, Señor, que hemos dejado que la rutina, la desidia, la pasividad, la indolencia, que nos hemos dejado llevar por el orgullo mal interpretado. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti. Muéstranos por tu Espíritu allí donde hay espiritualmente un estado de ruina delante tuya, Señor, a edificar ese muro, a levantar esas puertas, a servirte con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, nuestra fuerza, Señor. A diariamente valorar y entender que tú eres nuestra porción, lo mejor que tenemos, lo más valioso, y cuidar esa fe, y que nuestra vida te agrade en lo público, pero también en lo privado, Señor, donde nadie nos ve. Señor, yo te ruego que sigas llamando, que sigas levantando obreros, porque la mies es mucha. Señor, que hermanos que tengan talentos enterrados pongan sus vidas a tus pies y hoy tomen decisiones y se esfuercen y salgan de esa comodidad y te sirvan con esfuerzo, con alegría, con gozo, porque saben lo que están haciendo y para quién lo están haciendo. En el nombre de Jesús. Si aquí hubiera alguien que nos visite, que quiera volverse hoy a Dios, que quiera recibir en su corazón a Jesucristo, o que llevas tiempo mirando a otro lado y quieres volverte hoy a Dios de todo corazón, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Dios de oportunidades, Dios que siempre espera, Dios de bondad, amor y de misericordia. O si hoy quieres decirle desde el fondo de tu corazón: cuenta conmigo, Señor, me pongo a tu servicio. Toma hoy una determinación y restaura ese altar, ese área de pacto con tu Dios, de compromiso
en lo personal, en lo familiar o como congregación, sirviendo a tus hermanos con los talentos que Dios te dio, con las habilidades que tienes, poniéndola al servicio de Cristo a través del servicio a tus hermanos. No salgas de aquí y decir, bueno, un domingo más, una reunión más, mañana es lunes otra vez. Dile, Señor, aquí está mi vida. Perdóname cuando he mirado a otro lado, cuando he claudicado en dos pensamientos. Hoy me vuelvo a ti. Si tienes que perdonar, perdona. Y si tienes que pedir perdón, hazlo. Pero que no te roben el tiempo. Que el enemigo de nuestras almas es un especialista en hurtar a escondidas, sin que te des cuenta, y robarte el tiempo. Señor, ayúdanos. Y entiende que cuando tú y yo nos ponemos manos a la obra, la mano de Dios va a obrar en su momento. Elías tomó la iniciativa, tomó la parte que a él le correspondía, y Dios contestó con fuego de lo alto, sin dejar ningún tipo de duda de su respuesta. Cantamos al Señor, sí. Ante ti, Señor, con humildad. Que tu Espíritu siga ministrando nuestro corazón, Señor, y revelando aquellas cosas que deben ser restauradas, Dios.